Subí al coche de mi esposo y descubrí un frasco de lubricante íntimo dentro de la guantera. No dije absolutamente nada. Simplemente lo cambié en secreto por pegamento industrial de alta resistencia. Lo que sucedió después obligó a nuestros vecinos a realizar una llamada urgente al departamento de bomberos. Me da mucho gusto que estés aquí. Si estás viendo este video, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber qué tan lejos ha viajado mi historia de venganza. Antes de continuar con esta historia que te va a dejar sin aliento, no olvides darle like a este video y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de mis historias. Tu apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, continuemos. Me encontraba sentada frente a la mesa de la cocina. El silencio dentro de la casa era tan denso como la neblina de la madrugada. Un silencio que se había convertido en un invitado permanente y nada bienvenido. El viejo reloj de pared, un obsequio de bodas de mi difunta madre, avanzaba con un ritmo implacable y acusador. Cada tic-tac era un recordatorio doloroso de una existencia que empezaba a sospechar era una mentira hermosa y elaborada con gran detalle. Mi marido Julián acababa de llegar de una de sus innumerables cenas de negocios. No lucía simplemente cansado, sino atormentado, como si cargara el peso de un secreto demasiado pesado para soportar. Su rostro era un mapa de cansancio y culpabilidad, con líneas marcadas alrededor de sus ojos y boca que jamás habían estado ahí antes. Aventó su saco sobre el sofá con un cansancio que se sentía actuado. Se aflojó la corbata como si fuera una soga de la que estaba desesperado por liberarse y se dejó caer en la cama. Los resortes familiares crujieron bajo su peso, sin siquiera molestarse en ducharse. El aroma tenue de su perfume caro flotaba en el aire, pero estaba mezclado con una nueva fragancia ajena. Un perfume floral dulce que se sentía como una intrusión, una confesión descarada de una vida que yo no sabía que él estaba viviendo. Unos minutos más tarde, el zumbido suave de sus ronquidos llenó la casa. Un sonido que alguna vez me trajo consuelo, pero que ahora se sentía como una canción de cuna burlona. Una canción de cuna para una tonta. Me levanté, moviéndome con la gracia silenciosa y practicada de una esposa de 40 años. Y empecé a ordenar el desastre que había dejado en la sala en su saco, su cartera, su celular, su vieja laptop. La pantalla del teléfono seguía encendida, brillando con un nuevo correo electrónico como un presagio siniestro. Frunchy Alcino. Julián nunca usaba el correo electrónico. Siempre decía a Julieta, toda esta cosa de tecnología es muy complicada, prefiero hacer una llamada. Pero ahora, un correo, ahí estaba, a plena vista, un fantasma digital de una vida que yo no sabía que él estaba llevando. Movida por una curiosidad morbosa que se sentía tanto incorrecta como necesaria, lo abrí. El mensaje era breve. Apenas un puñado de palabras que destrozarían mi mundo. Estuviste increíble esta noche, papi. Seguido de un corazón rojo, un símbolo de afecto que atravesó mi propio corazón, con un dolor frío y agudo. Me quedé paralizada como si alguien me hubiera bofeteado. El mundo digital era un espejo cruel que reflejaba una verdad que estaba demasiado aterrorizada para ver. Papián, la palabra resonó en mi mente. ¿Quién lo estaba llamando así? Y en un tono tan íntimo y cariñoso, deslicé hacia abajo, mi pulgar temblando, buscando más pistas, pero no había nada más. Solo una dirección de correo extraña. Un montón de caracteres sin sentido que no ofrecían respuestas. Solo más preguntas. Un escalofrío me recorrió, no por frío, sino por un miedo profundo que llegaba hasta los huesos. Se sentía como un viento helado entrando por una grieta en la puerta de mi vida, revelando una cámara secreta que nunca supe que existía. Miré hacia el dormitorio y vi a Julián darse vuelta con un ronquido entrecortado. Su rostro seguía tranquilo y en paz, un contraste marcado e irritante con la tormenta que rugía dentro de mí. A mi corazón latía como el de un ladrón, un latido frenético y culpable. Rápidamente volví a colocar el teléfono. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejé caer. Continué limpiando, mis movimientos ahora mecánicos, robóticos. Recogí su ropa sucia para llevarla al lavadero. Mientras revisaba los bolsillos de su pantalón, sentí un papel doblado, crujiente y nuevo. Era un comprobante de un restaurante elegante de carnes en San Antonio, con fecha de esa misma noche, Frunchy Alcino. ¿San Antonio? Me había dicho que se reuniría con sus socios en Dallas. Una pequeña risa amarga escapó de mis labios. Julián odiaba manejar a Dallas. San Antonio, por otro lado, era donde su madre había vivido antes de fallecer. Tenía recuerdos entrañables de allá, un hecho que me había recordado frecuentemente. Pero, ¿con quién había cenado en San Antonio mientras me mentía sobre estar en Dallas? El recibo mostraba una mesa para dos,
una botella cara de Cabernet Sauvignon, un vino que me había comprado para nuestro 10º aniversario, un vino que nunca había olvidado, y platos principales de filete y pasta. Intenté recordar la última vez que Julián me había llevado a un lugar así, tal vez hace 10 años. Cuando abrí mi primera panadería, era un recuerdo grabado en mi mente, la luz parpadeante de las velas, su sonrisa orgullosa, la forma en que brindó por mi éxito. Ahora ese recuerdo era una mentira, una fotografía descolorida en un álbum de engaños. Saqué mi propio teléfono y con una determinación silenciosa, tomé una foto del recibo y del correo electrónico. No quería creerlo, pero la intuición de una mujer, la intuición de una esposa de 40 años, es un conocimiento profundo y primitivo. Algo estaba pasando y tenía que descubrir qué era. Mis manos temblaban, no solo de enojo, sino de un terror existencial profundo. Sentía que estaba parada al borde de un precipicio, a punto de presenciar el colapso espectacular de toda mi vida. Fui al garage. La vieja camioneta de Julián todavía estaba tibia. El aire espeso con el olor a gasolina y ese perfume floral dulce y tenue de su ropa. Abrí la puerta. Un pequeño pavor frío, apretando mi estómago. Encendí mi linterna y revisé cada rincón del asiento del conductor. No había nada fuera de lo común, solo algo de cambio suelto y una botella de agua vacía. Pero cuando metí la mano en la guantera del lado del pasajero, mis dedos rozaron algo plástico y resbaloso. Lo saqué y mi corazón casi se detuvo. Un tubo usado de lubricante personal con residuos secos en la tapa, una pieza pegajosa y condenatoria de evidencia. Me quedé ahí parada en el garaje oscuro, mirándolo como si fuera un secreto sucio, una manifestación tangible de mis peores temores. Julián y yo no habíamos tenido intimidad en años. Siempre decía que estaba cansado, que la edad había agotado su deseo. Entonces, ¿para qué era este lubricante? La pregunta resonó en mi mente. Cada sí daba un golpe de martillo a mi frágil realidad. Me sentí paralizada, pero mantuve la cabeza clara, un instinto de supervivencia activándose. Lo volví a colocar exactamente donde lo había encontrado. Me limpié las manos con una servilleta, frotándomelas con fuerza, como si tuviera miedo de que la traición dejara una marca permanente en mi piel. Continué buscando, esta vez con más cuidado, más metódicamente. Debajo del asiento trasero, encontré unas servilletas arrugadas empapadas en un perfume floral dulce que no era de hombre y que no era mí. Suave y familiar fragancia a rosas. El aroma era ajeno, desafiante, un grito vulgar y ruidoso de infidelidad en el santuario silencioso de nuestro garaje. Tomé fotos de todo el lubricante, las servilletas, como si pudiera capturar el aroma en una imagen. Cerré el coche y regresé adentro, el peso de la evidencia presionándome, más pesado que cualquier costal de harina que hubiera levantado. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí me dolió vivirla, déjame un comentario diciéndome qué harías tú en mi lugar. Y no olvides compartir este video con alguien que necesite escuchar que la venganza puede ser dulce. Sigamos con la historia. Me senté en la mesa de la cocina, mis manos temblando incontrolablemente, mientras tomaba el teléfono de Julián otra vez. A estas alturas, estaba casi segura de que me estaba engañando. Revisé sus mensajes, pero solo había chats de trabajo, fríos y secos, como un paisaje desértico. Su bandeja de entrada estaba vacía, excepto por ese correo extraño. Revisé las carpetas de enviados y borradores a Nathan. Todo estaba demasiado limpio, demasiado perfecto, sospechosamente así, como si hubiera borrado cada rastro de su engaño. Un maestro de las mentiras, pensé con amargura. Mi rabia ahora era una piedra fría y dura en mi pecho. Y una nueva emoción más peligrosa comenzó a agitarse dentro de mí en un deseo de verdad, una necesidad de exponer la mentira, sin importar el costo. A la mañana siguiente, justo cuando el sol salía y la luz suave se filtraba a través de las cortinas de la ventana, yo ya estaba despierta. Un fantasma en mi propia casa. La imagen del lubricante, el recibo del restaurante y ese correo electrónico no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Un carrusel venenoso de dudas. Me paré en la cocina, mis manos ocupadas, pero mi mente era un torbellino frenético. Preparé un desayuno sencillo, 2 huevos fritos, pan tostado y una taza del café negro fuerte que le gustaba a Julián. Apenas había dormido en toda la noche. Julián bajó luciendo cansado, su cabello hecho un desastre y sus ojos todavía adormilados. Se sentó en la mesa, agarró su taza de café, tomó un sorbo y la dejó a la mitad. «Tengo una junta importante hoy», dijo con voz ronca, una línea ensayada que había usado innumerables veces antes, sin mirarme a los ojos. «¿Seguro? Llegaré tarde a casa». ¿Era tan bueno en esto?, pensé. Las mentiras fáciles, el tono casual,
Me helaban la sangre. Asentí con una sonrisa forzada, aunque todo lo que quería hacer era gritar. ¿Dónde es la junta? ¿Con quién? En San Antonio otra vez. Pero me contuve. Mi rabia era un fuego silencioso. Y simplemente respondí, «Está bien, ten cuidado». Se levantó, me dio una palmadita ligera en el hombro. Un gesto que se sintió más como algo de último momento que como un signo de afecto. Y se fue. La puerta se cerró, dejando la cocina en silencio, y a mí con una sospecha que estaba creciendo hasta convertirse en una certeza monstruosa. Limpié la mesa y lavé los platos uno por uno. El ritmo de la tarea era un pequeño ancla en la tormenta de mis emociones. No podía solo sentarme ahí inventando teorías. Necesitaba la verdad, evidencia contundente. Tomé mi teléfono y busqué el número de la señora Miller, una amiga de hace años que me había ayudado tanto cuando abrí por primera vez la panadería. Una vez me había contado sobre un buen investigador privado que se especializaba en casos de infidelidad. Julieta, si alguna vez lo necesitas, puedo darte el número de Tomás, me había dicho. Es muy discreto y confiable. Nunca pensé que necesitaría llamarlo, pero ahora no tenía otra opción. Marqué su número, mi voz temblando. Cada timbre era un latido de tambor de mi ansiedad creciente. Hola, señora Miller. ¿Puede ayudarme a contactar a Tomás? John, lo necesito. Ella guardó silencio por unos segundos. Una pausa que hablaba volúmenes antes de responder. Julieta, ¿qué está pasando? ¿Julián hizo algo? Suspiré, sin querer entrar en detalles por teléfono. Mi orgullo herido y en carne viva. Solo necesito saber la verdad. ¿Puede ayudarme? La señora Miller, una mujer de pocas palabras pero de intuición profunda, aceptó inmediatamente, y solo una hora después recibí un mensaje de Tomás pidiéndome que nos reuniéramos al mediodía en una pequeña cafetería del centro. Señora Roberts, por favor no se preocupe. La ayudaré, escribió. El mensaje era corto, pero fue suficiente para darme un poco de alivio. Un salvavidas en un mar de engaños. Al mediodía, fui a la cafetería, un lugar diminuto con mesas de madera desgastadas y el aroma de café tostado llenando el aire. Un olor que usualmente me reconfortaba, pero que ahora se sentía extrañamente ajeno. Elegí un rincón apartado donde nadie me notaría, una sombra en un cuarto lleno de luz. Tomás entró, un hombre de mediana edad, bajo y fornido, con una camisa azul claro, simple y ojos filosóficos que parecían leerlo todo, ver a través de la superficie de las cosas. Le entregué una memoria USB con las fotos que había tomado la noche anterior en el correo extraño, el recibo del restaurante, el tubo de lubricante y algunas servilletas. Esto es todo lo que tengo, dije, mi voz temblorosa. No estoy segura, pero creo que mi esposo me está engañando. Las palabras sabían a cenizas. Tomás asintió, revisando cada imagen en su teléfono, su rostro impasible, una fachada profesional ocultando los pensamientos que tuviera. Tomó notas cuidadosamente en una pequeña libreta. Señora Roberts. Entiendo. Empezaré a seguir al señor Roberts esta tarde. No se preocupe. Le avisaré lo antes posible. Lo miré, intentando contener las lágrimas que quemaban mis ojos. Gracias, dije suavemente. Solo quiero saber la verdad, sea la que sea. Tomás asintió con una mirada compasiva, un destello de comprensión en sus ojos. Haré mi mejor esfuerzo. Váyase a casa y no haga nada que levante sospechas. Salí de la cafetería y caminé entre la multitud. Pero sentía una soledad que nunca había experimentado antes. 40 años de matrimonio, una vida construida sobre una base de confianza que ahora se estaba derrumbando bajo mis pies. Había depositado toda mi confianza en Julián. Siempre creí que era un hombre de familia, alguien que estaría conmigo a través de cualquier dificultad. Era mi roca, mi ancla, y ahora aquí estaba, contratando a un extraño para seguir a mi propio esposo. La ironía era una píldora amarga de tragar. Sentía que estaba en una mala película, un personaje en un drama para el que nunca hice audición. Esa noche, mientras estaba sentada en la panadería, el aroma familiar de levadura y harina, una presencia constante y reconfortante. Revisando facturas de entrega, mi teléfono vibró. Un mensaje del señor Thomason. Lo abrí, mi corazón latiendo a 1000 por hora, la sangre rugiendo en mis oídos. Era una foto de Julián con la camisa azul claro que usaba frecuentemente, entrando a un restaurante elegante, tomado de la mano con una mujer. Hice zoom en la imagen, y mi corazón se detuvo. Era Allison, mi nuera. Llevaba puesto un vestido negro ajustado con maquillaje pesado, lápiz labial rojo intenso, y su cabello suelto. No parecían suegro y nuera, sino una pareja en una cita. Sus cuerpos se volvían el uno hacia el otro, un secreto compartido entre ellos. Me hundí en mi silla, mi mano temblando mientras sostenía el teléfono a Allison.
¿Cómo era esto posible? En las reuniones familiares, ella y Julián siempre actuaban distantes, apenas hablándose. Ahora me daba cuenta de que había sido una actuación magistral, una representación para mi beneficio. El señor Tomás envió más fotos. En una estaban sentados en un rincón apartado, la mesa decorada con velas y flores. Allison se inclinaba hacia él, sonriendo, y Julián brindaba con su copa con una mirada extrañamente tierna. Vi la foto y sentí un dolor aplastante en el pecho. En 40 años, nunca lo había visto mirarme así, ni siquiera cuando éramos jóvenes. Cuando yo era esa chica de San Diego con cabello largo y una sonrisa radiante, él me miraba así, una mirada de adoración genuina, de un amor que pensé que era mío, ahora era de ella. Amigos, esta historia apenas está comenzando y lo que viene te va a impactar aún más. Si quieres saber cómo terminó esta venganza, dale like ahora y comparte este video. Tu apoyo me ayuda a seguir trayéndote historias reales como esta. Continuemos. En medio de la noche, llegó un video del señor Tomás en el reloj. En la pared marcaba las 2:00 de la madrugada. Me puse los audífonos, un intento desesperado de mantener el secreto contenido, y presioné reproducir. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el teléfono. En el video, Allison se inclinaba cerca del oído de Julián, susurrándole algo que lo hizo reír fuerte. Un sonido que era un extraño para mí, su voz sonaba dulce. Sus ojos brillaban bajo las luces del restaurante. Luego se levantaron y se fueron, y Julián, siempre el caballero, le abrió la puerta del coche como si ella fuera una dama y él fuera su amante. Reproduje el video una y otra vez. Una tortura autoinfligida. Cada vez se sentía como otra puñalada al corazón. Allison, mi nuera, a quien había tratado como mi propia hija, a quien le había enseñado cómo hacer el flan tradicional de nuestra familia. Y Julián, el hombre al que le había dado toda mi vida, con quien había construido una familia. ¿Qué estaban haciendo a mis espaldas? ¿A espaldas de Daniel? Las preguntas eran una ola gigante, amenazando con ahogarme. Guardé todas las fotos y el video en una memoria USB, anotando cada detalle, en fecha, hora, lugar, incluso el nombre del restaurante. Mis manos trabajaban en piloto automático, pero mi mente estaba en caos. No quería creerlo. No podía creer que Julián y Allison fueran capaces de algo tan bajo, tan cruel, pero la evidencia estaba justo frente a mí, innegable, una montaña de pruebas. Me quedé en la panadería entre bandejas de pasteles dulces que olían delicioso, pero sentía que mi mundo se estaba desmoronando. Recordé los primeros días del negocio, cuando Julián me ayudaba a cargar costales de harina, cuando nos reíamos juntos en esa pequeña cocina, nuestros sueños tan grandes como el cielo. Ahora todo parecía un recuerdo distante, una mentira hermosa que había vivido durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, estaba en la pequeña cocina de la panadería, sosteniendo una lista de pedidos para un gran hotel del centro. El olor a harina y vainilla, que siempre me traía paz, se sentía vacío ese día, un consuelo hueco. Tan pronto terminé de firmar la factura de entrega, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi delantal. Me limpié las manos y mi corazón se hundió cuando vi que era un mensaje del detective. Solo una oración corta, señora Roberts, le envió más evidencia. Respire hondo, intentando mantener la calma, pero mis manos temblaban mientras abría el mensaje. Una serie de fotos apareció en la pantalla. La primera mostraba a Julián en su camisa gris habitual, saliendo de un despacho de abogados cerca de la plaza principal. A su lado estaba Allison en un vestido de oficina beige, su cabello en una cola de caballo alta y enormes lentes oscuros que casi cubrían su rostro, un intento patético de anonimato. Caminaban muy cerca juntos, no como suegros, sino como una pareja. Sus cuerpos eran un testimonio de su vínculo prohibido. En la siguiente foto, estaban parados frente a un hotel de 4 estrellas con puertas de cristal reluciente y un letrero dorado. Hice zoom, buscando desesperadamente alguna señal para negar lo que estaba viendo, pero no había nada. Se veían demasiado naturales, demasiado cómodos juntos, parte de un mundo del que yo no era parte. Luego vino un video corto del señor Tomás. Presioné reproducir y mi corazón latió tan fuerte que pensé que estallaría. Un tambor frenético contra mis costillas. La toma era desde lejos, pero era lo suficientemente clara para ver a Julián y Allison en el balcón del 3er piso del hotel. Su brazo estaba alrededor de su cintura, y ella apoyaba su cabeza en su hombro, su largo cabello moviéndose suavemente con el viento. Y entonces, como una puñalada, los vi compartir un beso rápido sin intentar ocultarse. Fue un beso breve, pero fue suficiente para quemar la última chispa de esperanza que me quedaba. Reproduje el video cuadro por cuadro, cada imagen cavando más profundo en mi alma. Un descenso lento y agonizante
al infierno. La cortina del cuarto se abrió ligeramente, y Allison salió corriendo a abrazar a Julián. Su rostro iluminado de felicidad, como si fuera una jovencita enamorada. Me dejé caer en la silla, agarrándome del borde de la mesa para no desmoronarme. El señor Tomás escribió: también rentaron el cuarto para la tarde. Parece que se quedarán la noche. Lo seguiré vigilando. Leí el mensaje una y otra vez, mi garganta apretada como si me estuvieran estrangulando. Solo unas horas antes, Julián me había escrito: Angulieta, no llegaré a casa esta noche. Tengo que reunirme con un socio potencial de fuera de la ciudad. Descansa. El tono era dulce y cariñoso, justo como había sido durante años, pero ahora sabía que todo era una mentira. Una mentira bien construida. Un socio potencial de fuera de la ciudad. No estaba fuera de la ciudad. Estaba aquí, en un hotel de 4 estrellas con nuestra propia nuera. Abrí mi disco duro portátil y guardé cuidadosamente cada foto y cada video. Cada vez que presionaba guardar, miraba la imagen como para asegurarme de que no estaba soñando. En el video, la mirada de Julián hacia Allison era tan tierna. La forma en que acariciaba su cabello me recordó la forma en que solía hacerlo conmigo hace más de 30 años. Éramos jóvenes y yo creía que nuestro amor duraría para siempre. Una promesa susurrada bajo un cielo estrellado de San Diego. Ahora viendo esto, todo lo que veía eran mentiras y traición descarada. Recordé las reuniones familiares, todos sentados alrededor de la mesa, un retrato de nuestra familia perfecta. Allison siempre se sentaba lejos de Julián. A veces, incluso lo miraba con disgusto. Daniel bromeaba: mamá, creo que Allison no soporta a papá. Lo evita como a la plaga, yo también lo creía. Pensé que simplemente no se llevaban bien, que ella solo estaba tratando de encajar en la familia. Pero ahora entendía que todo había sido una farsa, una danza cuidadosamente coreografiada de engaño. Actuaban demasiado bien frente a mi frente Daniel, frente a todo el vecindario. Me sentía como una tonta, una esposa ciega, traicionada por 2 traidores justo frente a mis ojos. La gente seguía con sus vidas sin saber lo que estaba sucediendo en ese balcón del hotel. Pero el señor Tomás había capturado el momento perfecto como un cazador silencioso, una instantánea de mi realidad. Le respondían gracias. Por favor, siga vigilando. Necesito saberlo todo. Él respondió brevemente: lo haré, mantenga la calma. Esa noche, regresé a la casa que había sido mi hogar con Julián. Se sentía ajena ahora, un lugar de fantasmas y mentiras. Abrí el cajón del tocador y saqué un sobre grueso, mis manos moviéndose con una determinación sombría. Imprimí toda la evidencia en fotos de Julián y Allison saliendo del despacho de abogados, fotos de ellos entrando al hotel, fotos de ellos en el balcón, y cada cuadro del video. Las organicé cuidadosamente, sellé el sobre y lo escondí en el fondo del cajón, debajo de viejas fotos familiares. Miré una foto de los 4 en Julián, Allison, Daniel y yo, en la fiesta de cumpleaños de Daniel hace unos años. Allison estaba sonriendo, abrazando a Daniel con fuerza, mientras Julián estaba a mi lado con su brazo en mi hombro, luciendo orgulloso. Ahora mirándola, todo lo que quería era hacerla pedazos, arrancar la imagen de sus rostros sonrientes de mi vida. ¿Puedes creer lo que esta mujer descubrió? Y créeme, lo que viene es aún más impactante. Si quieres ver cómo se vengó de la peor manera, no te despegues de la pantalla. Dale like si estás disfrutando esta historia y cuéntame, ¿qué hubieras hecho tú? A la mañana siguiente, justo antes del amanecer, escuché la puerta principal abrirse lentamente. Julián entró tambaleándose, oliendo alcohol. El socio estuvo muy difícil, Julieta. Se quejó con voz rasposa. Sus ojos rojos, como si hubiera estado despierto toda la noche. Tuve que beber mucho. Estoy muerto de cansancio. Estaba en la cocina con un vaso de agua en la mano, viéndolo actuar mientras sentía que estaba frotando sal en una herida. Descansa. Respondí con calma como siempre, la voz practicada de una esposa. Tienes que ir a trabajar mañana. Asintió, me dio una palmadita en el hombro como si nada hubiera pasado y se arrastró al dormitorio. Minutos después, estaba roncando pacíficamente, como si nunca me hubiera engañado, como si nunca hubiera ido a un hotel con nuestra propia nuera. Cuando estuve segura de que Julián estaba dormido, mi teléfono vibró. Era una llamada del detective. El señor Tomás, su voz era baja, casi un susurro, como si temiera que alguien lo escuchara. Señora Roberts, grabé su conversación en el estacionamiento del hotel. Usé equipo especial, ni siquiera se dieron cuenta. Se lo envío ahora. Mi corazón latió fuerte, pero simplemente respondí, en gracias. Tomás, envíeme el archivo. Minutos después, un archivo de audio apareció en mis mensajes. Me puse los audífonos, me senté en la mesa y presioné reproducir. Lo primero que escuché fue la voz de Allison, fría y ambiciosa.
La voz de una extraña papi. Apúrate con ese contrato falso. Quiero tener toda esa cadena de tiendas ya. Quiero a esa vieja fuera de la casa. Sentí un golpe en el pecho y apreté el teléfono con fuerza. Luego vino la voz de Julián, profunda y confiada. No te preocupes por esos papeles. Julieta no sabe nada. Déjalo en mis manos. Confía demasiado en mí. Se sentía como un cuchillo retorciéndose en mi corazón. No solo me estaban engañando, estaban planeando quitarme todo lo que había construido. La cadena de panaderías. Tattoo El Suitor. Lágrimas y noches sin dormir horneando. Corriendo por toda la ciudad para hacer entregas y mantener mi reputación. Todo era mío. Julián nunca se ensució las manos en la cocina. Nunca trabajó en el mostrador, ni firmó contratos con hoteles. Y ahora él y Allison querían quitarme todo. Echarme de la casa que yo había convertido en un hogar, casi mi de Rambo. Pero aún tenía la compostura para copiar el audio en la memoria USB donde guardaba la otra evidencia. Escribí cuidadosamente la hora y el lugar, como tratando de mantenerme firme en medio de la tormenta. A la mañana siguiente, mientras hacía café en la panadería, mi teléfono vibró otra vez. Tomás envió otro lote de fotos nuevas tomadas con un lente telefoto. En ellas, Julián y Allison estaban dentro de su coche con una pila gruesa de papeles frente a ellos. Allison tenía un bolígrafo rojo y estaba marcando el documento intensamente. Julián, junto a ella, asentía y sonreía como si estuviera completamente de acuerdo. Tomás escribió: escuché algo. Parece que quieren usar un contacto en la notaría para hacer la transferencia. Investigaré más. Zoom en la foto. Podía ver las letras en el papel, aunque no podía leerlas. Pero sabía que estos no eran papeles normales de trabajo. Estaban planeando robar todo por lo que había trabajado paso a paso. Me senté ahí entre las bandejas de pasteles dulces que olían tan delicioso, pero sentía como si todo mi mundo se estuviera derrumbando. Reabrí el archivo de audio, me puse los audífonos y escuché cada frase, cada palabra que dijeron. Esa vieja de porquería. Así me llamaba Allison. Recordé los días cuando ella apenas se había unido a la familia. Cuando le enseñé a hacer arroz, cuando la abracé como a una hija, pensé que era parte de la familia, que sería la mujer que, junto con Daniel, construiría un futuro. ¿Y Julián? El hombre que había amado desde que era una chica en San Diego, que juró que estaría conmigo hasta el final. Habían hecho de mí una broma, una tonta que todavía creía en el amor y la familia. Entró una clienta habitual, la señora Peterson, quien siempre compraba pasteles para sus nietos. Julieta, tu panadería ha estado repleta últimamente. Tu cadena de tiendas se está expandiendo. Estoy tan orgullosa de ti, dijo, su voz cálida. Forcé una sonrisa y respondí en gracias. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, pero por dentro era un desastre. Me preguntaba qué pensaría ella si supiera la verdad. ¿Me vería como una mujer fuerte o solo como una tonta traicionada por su esposo y nuera? Envolví los pasteles de la señora Peterson, me despedí en la puerta y me hundí en mi silla, mis manos en mi cabeza. Quería a Laura, pero no salían lágrimas. En cambio, una rabia silenciosa ardía dentro de mí, como el fuego en un horno, lista para encenderse en cualquier momento. Esa noche en la cena, me senté frente a Julián, en la pequeña cocina bajo la luz amarilla que daba a su rostro un brillo extraño y distorsionado. Comía y hablaba con voz monótona, como si nada estuviera mal, como si el mundo no estuviera a punto de terminar para él y Julieta. Tengo que firmar unos papeles importantes de negocios esta semana. Tal vez deberías revisarlos. Son complicados. Tomé un pedazo de pan y fingí darle una mordida, pero en mi cabeza solo podía escuchar la voz de Allison de la grabación en papi. Apúrate y firma los contratos falsos. Sabía que estaba probando las aguas. Quería arrastrarme a su plan sucio. Le di una sonrisa seca, una fachada de esposa que estaba demasiado cansada para discutir, y respondí ansí. Los revisaré después. Estoy cansada. Ahora, asintió, tomó un sorbo de vino, mirándome como si nada estuviera mal, pero yo sabía que detrás de esa sonrisa había un hombre listo para quitarme todo lo que había construido. Un depredador esperando el momento correcto para atacar. Julián tomó unas copas más de vino. Su rostro se puso rojo y empezó a arrastrar las palabras sobre un cliente difícil que había visto ese día. Asentí como si estuviera escuchando, pero por dentro quería gritar: ¿crees que soy tan estúpida? Cuando se levantó, tambaleándose, y fue al dormitorio, limpié la mesa. Cada uno de mis movimientos lento, conteniendo la ira que hervía dentro de mí, se tiró en la cama, roncando fuerte, y dejó las llaves de su coche en la mesita de noche, brillando bajo la luz tenue. Un llamado de sirena a mi venganza. Las miré fijamente, mi corazón latiendo en mi pecho. Esta era mi oportunidad, mi momento. Entré al dormitorio lentamente,
con cuidado de no hacer ruido. Cada paso se sentía como caminar entre el dolor y la determinación, entre el pasado y un nuevo futuro desconocido. Agarré las llaves, las apreté fuerte y fui directo al garaje. La noche estaba tranquila, en silencio, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Todo lo que podía escuchar eran los grillos afuera. Su chirrido, una banda sonora de mi furia silenciosa. Encendí la linterna de mi teléfono. La luz débil iluminó la vieja camioneta de Julián. Un cómplice silencioso de su traición. Abrí la puerta. El olor a gasolina todavía estaba ahí, mezclado con un extraño perfume dulce. Abrí la guantera entre los asientos y ahí estaban, el tubo de lubricante con una tapa suelta y residuos secos en el borde, un monumento a su infidelidad. Lo sostuve en mi mano, sintiendo como si estuviera sosteniendo un secreto sucio. Estaba claro que lo habían usado otra vez, como si fuera una confirmación de que Julián y Allison todavía estaban jugando su juego secreto, su pequeño baile retorcido. Llevé el tubo de lubricante a la cocina, lo coloqué en la barra y me lavé las manos con jabón de limón. Me las tallé a fondo como para borrar cada rastro de la traición que acababa de tocar. El aroma fresco no calmó mi enojo, pero me ayudó a mantenerme enfocada. Abrí el cajón de herramientas y saqué un tubo de pegamento industrial transparente, del mismo tipo que una vez usé para arreglar una silla en la panadería. Era una herramienta de mi oficio, ahora un arma de mi venganza. Cuidadosamente desenrosqué la tapa del lubricante y llené el tubo con el pegamento, gota a gota, hasta que estuvo completamente lleno. Limpié la boquilla, lo agité suavemente para mezclarlo y lo probé un poco. Salió suavemente, justo como el lubricante original. A simple vista, nadie notaría la diferencia. Sonreí levemente, aunque un huracán rugía dentro de mí. Esto no era un juego, era el primer paso para obtener justicia. Volví a colocar el tubo en la guantera, ajusté el tapete del piso y el asiento justo como estaban, como si nadie hubiera tocado nada antes de cerrar el coche. Abrí la cajuela para revisar, solo había bolsas arrugadas, una botella de agua vacía y un condón sin usar tirado en una esquina. Mi corazón se saltó un latido, pero ya no me sorprendía. Tomé fotos con mi teléfono, agregándolas a la colección creciente de evidencia. Cada imagen era otra pieza, un recordatorio de que no podía dejar que Julián y Allison se salieran con la suya con sus mentiras. De vuelta en la casa, volví a poner las llaves en su lugar junto al despertador de Julián. Agarré un libro viejo y me senté en el sofá de la sala fingiendo leer. La luz tenue caía sobre las páginas, pero no podía leer ni una palabra. Mi cabeza daba vueltas. Pensé en Daniel, mi hijo, quien creía que estaba viviendo felizmente con Allison, sin saber la verdad. ¿Cómo podía decirle que su esposa y su propio padre nos estaban traicionando? Pensé en la cadena de panaderías, en los 40 años de trabajo y noches sin dormir, en todas las peleas con Julián para defender mi sueño. Él nunca realmente lo entendió, pero confié en que me apoyaba. Ahora sabía que solo estaba esperando el momento adecuado para quitarme todo. Esto se está poniendo cada vez más intenso, ¿verdad? Si quieres saber exactamente cómo esta valiente mujer ejecutó su venganza perfecta, quédate hasta el final. Y no olvides dejarme un comentario diciéndome si ella hizo lo correcto. Dale like si estás de su lado. Sigamos. 1 hora después, Julián se despertó y se tambaleó hacia la cocina por agua. Vio las llaves en la barra y no sospechó nada. ¿Todavía sin dormir, Julieta?, preguntó adormilado. Sonreí y respondí, no. Solo estoy leyendo un poco. Termina tu agua y vuelve a la cama. Asintió, bebió y regresó al dormitorio, roncando inmediatamente. Lo miré como si fuera un extraño. Este hombre, quien una vez prometió estar conmigo hasta el final, ahora estaba planeando destruir lo que más amaba. Pero no sabía que yo ya había comenzado mi contraataque. Al amanecer, me levanté. La luz del sol entraba tímidamente por la ventana de la panadería. Estaba en mi cocina habitual amasando masa, preparando flanes y pasteles dulces para un pedido grande de hotel. Presioné la masa con toda mi fuerza, canalizando mi rabia en cada movimiento. Cuando regresé a casa para el desayuno, hice un esfuerzo por mantener un rostro calmado. Julián ya estaba despierto con una taza de café negro en la mano. Le serví huevos y pan tostado. Julián, dije con calma, tengo que viajar a Nashville mañana para firmar un contrato con un nuevo socio. Seguro llegaré tarde a casa. ¿Puedes encargarte de la cena? Lo observé por el rabillo del ojo. Levantó la vista sorprendido, pero en sus ojos brillaba algo que no era preocupación. ¿Era alivio? ¿Un contrato grande?, preguntó, tomando mi mano con una ternura fingida. No te preocupes. Adelante, yo me encargo. Pero esa chispa en sus ojos, esa ligera curva de sus labios, como si le hubieran quitado un peso de encima, atravesó mi pecho. Quería que me fuera y sabía exactamente por qué.
Sonreí y asentí en gracias. Te llamaré si regreso tarde. Tomó otro sorbo de café. Luego se levantó, diciendo que tenía que llegar temprano a la oficina. Cuando Safe You, vi que había dejado su teléfono en la mesa y la pantalla se iluminó con una llamada perdida. El nombre que apareció era Ati Ann fruncí el ceño. Mi corazón latió en Allison Thomas Ann. Estaba segura de que era ella. Antes de que pudiera tocar el teléfono, Julián regresó. Lo agarró con prisa y apagó la pantalla frente a mí. «¡Lo olvidé!», murmuró con una sonrisa forzada y ni se fue. Me quedé ahí viendo la puerta cerrarse, sintiendo como si me hubieran abofeteado. Ya ni siquiera se molestaba en ocultarlo. Ese día trabajé como una máquina, entregando pan, firmando facturas y sonriéndole a los clientes. Pero mi mente solo estaba enfocada en Julián y Allison. No podía dejar que continuaran su farsa a mis espaldas y a las de Daniel. Necesitaba más evidencia, escuchar de sus propias bocas lo que decían cuando pensaban que nadie estaba escuchando. Esa noche fingí estar cansada. Me fui a la cama temprano y le dije a Julián: «Ann, tengo que despertarme temprano mañana para tomar el autobús, así que me voy a dormir». Asintió, me dio una palmadita en el hombro. «Descansa, Julieto. Ten cuidado en tu viaje mañana». Me acosté y cerré los ojos, pero aguzé mi oído, atenta a cada sonido en la casa. Cerca de la medianoche, cuando los ronquidos de Julián se detuvieron, lo escuché levantarse de la cama silenciosamente. La luz tenue de su teléfono brilló en la oscuridad. Salió del cuarto con su teléfono, pensando que yo estaba dormida. Me quedé quieta, mi corazón latiendo. Luego me levanté lentamente y lo seguí de puntillas. Me escondí detrás de la gruesa cortina de la sala y lo vi parado en un rincón oscuro cerca de la ventana. Puso el teléfono en su oído y habló suavemente. «Sí, por supuesto, Ann, ven a la casa mañana. Ya no tendremos que ir a un hotel. Julieta tiene que salir de la ciudad para firmar un contrato y regresará tarde». Escuché una risita suave del otro lado. La voz dulce de Allison. «Qué bien, papi. Por fin podremos relajarnos». Julian se rió, respondiendo en sí. «Ven temprano. Te estaré esperando». Me quedé ahí detrás de la cortina, sintiendo mi sangre hervir. No solo me estaban engañando. Estaban planeando convertir mi casa, el hogar de mi hijo y el mío, en su lugar de encuentro. Regresé al dormitorio en silencio, abrí un cajón y saqué la vieja grabadora de Daniel, la que le compré para la universidad para grabar sus clases. Revisé la batería, puse una nueva y activé la grabación continua. La escondí detrás del librero en el dormitorio junto a la cabecera, segura de que capturaría todo. Ajusté cuidadosamente el cable y lo cubrí con un portarretratos familiar. La foto de los 4, en la boda de Daniel y Allison, mirándola, sentí un sabor amargo. La sonrisa de Allison, el abrazo de Julián, ahora todas eran mentiras. Antes de volver a la cama, revisé otra vez que la grabadora estuviera funcionando. Coloqué el portarretratos justo para ocultar el cable. Luego, me acosté, fingiendo estar dormida. Julián regresó al dormitorio, se tiró en la cama y roncó como si nada estuviera mal. Pero mis ojos estaban bien abiertos en la oscuridad, más despierta que nunca. Alcancé el reloj y puse la alarma más temprano de lo habitual. Cerré los ojos, pero no para dormir. Estaba lista para el siguiente paso de mi plan. Me desperté a las 5:00 de la mañana cuando todavía estaba oscuro. Solo la luz tenue de las farolas entraba por la ventana. La casa estaba en silencio. Todo lo que podía escuchar era el ronquido constante de Julián desde el dormitorio. Estaba en la cocina con una taza de café frío en la mano, mirando fijamente el sartén de aceite que ya estaba en la estufa. Era el último paso de mi plan. Una trampa de humo simple, pero suficiente para exponer la verdad. Até una cuerda delgada al encendedor de la estufa. La pasé hasta la ventana y la até a un objeto pesado, una vieja lata de café que encontré en el gabinete. Todo lo que tenía que hacer era jalarla desde la distancia, y la llama encendería el aceite, creando humo negro espeso, suficiente para alarmar a los vecinos. Abrí un poco la ventana junto a la estufa para que el humo pudiera salir. Luego, lo probé una vez. El humo subió rápidamente, formando espirales como una advertencia. Lo apagué inmediatamente, revisé todo otra vez, y me aseguré de no dejar ningún rastro que pudiera hacer sospechar a Julián. Me puse una chaqueta, agarré mi bolsa grande y fingí que me iba de viaje. Antes de salir, entré al dormitorio y sacudí suavemente a Julián. «Tengo que ir a la estación de autobuses ahora mismo», dije con voz calmada. «Voy a firmar un contrato. Probablemente regrese tarde esta noche». Abrió los ojos y con voz adormilada respondió: «Está bien. Ten cuidado, Julieta. Llámame si necesitas algo». Luego enterró su rostro en la almohada y volvió a dormir.
Miré al hombre que una vez amé y en quien confié. Ahora yacía ahí sin saber de la trampa que lo esperaba. Di la vuelta. Mi corazón pesado, pero mis piernas firmes. En lugar de ir a la estación, fui al otro lado de la calle, a la casa de la señora Peterson. Ella era mi vecina y mi amiga. Abrió la puerta y me miró preocupada cuando vio mi bolsa. Julieta, ¿qué haces despierta tan temprano? ¿Pasa algo malo?, preguntó con afecto. Forcé una sonrisa. Señora Peterson, ¿puedo quedarme aquí unas horas? Necesito vigilar mi casa. Frunció el ceño, pero no dijo nada más. Me sirvió una taza de café caliente y me dio una silla junto a la ventana. Desde ahí podía ver la entrada a mi casa, donde Julián y Allison entrarían y donde la verdad sería revelada. Alrededor de las 10, un taxi se detuvo frente a la casa. Allison se bajó usando un vestido floral ligero y lentes oscuros como si tuviera miedo de que alguien la reconociera. Julián abrió la puerta, miró alrededor con prisa y rápidamente la metió adentro. Apreté mi taza de café con fuerza, mi corazón latiendo en mi pecho. «¿Es hora?», murmuré y encendí la aplicación en mi teléfono conectada a la grabadora oculta que había dejado en el dormitorio. El sonido empezó a llegar a través de mis audífonos, la risa de Allison, el tintineo de vasos, pasos pesados. Luego escuché la voz profunda de Juliana. «Está bien, ya no tenemos que escondernos en un hotel». Allison Sayriel, realmente sabes elegir tus momentos. La vieja se fue, ¿verdad? Me mordí los labios, conteniendo la rabia mientras la escuchaba llamarme la vieja con tanto desprecio. Luego, la cama empezó a crujir junto con otros sonidos que no quería seguir escuchando. Cerré los ojos, respiré hondo y me di, ya en solo un poco más. Julieta, en solo un poco más. Unos minutos después, de repente, Allison gritó, «¿Qué diablos es esto? Y estamos pegados». Su voz estaba llena de pánico, cosí solo hondo. Julián gruñó, «¡Cállate!». «Espera, déjame ver», sonreí. Apenas toqué mi teléfono y activé la trampa de humo de forma remota. La cuerda jaló fuerte. A la estufa se encendió. El sartén de aceite se incendió. Humo negro brotó de la ventana de la cocina en espirales gruesas, extendiéndose afuera como una señal de alarma. La señora Peterson Yadeoan miró por la ventana. «Julieta, tu casa está en llamas». Fingí estar asustada, pero por dentro me sentía extrañamente calmada. Los vecinos empezaron a salir a sus patios, gritando, «La casa de Julieta está en llamas. Llamen a los bomberos». Un hombre cercano, el señor Miller, rápidamente sacó su teléfono y llamó al departamento de bomberos de la ciudad. Me quedé ahí, sosteniendo mi taza de café con fuerza, mis ojos fijos en mi casa. Todo iba según el plan. En mis audífonos, la voz de Allison sonaba cada vez más desesperada. «Julián, haz algo. No puedo moverme». La voz de Julián rugió, «No grites. Estoy intentando». Pero sabía que no podían hacer nada. El pegamento industrial que había cambiado ya estaba haciendo su trabajo, dejándolos atrapados en su momento más humillante. Los imaginé luchando, asustados, y una parte de mí se sintió satisfecha. No porque fuera cruel, sino porque me habían empujado a esto. Querían quitarme mi panadería, mi familia, incluso mi honor. Ahora los haría pagar. Miré por la ventana. El humo continuaba subiendo, volviéndose más espeso. Los vecinos estaban aglomerando, gritando, en pánico. «¿Qué está pasando?», preguntó alguien. «¿Dónde está Julieta?». «Salió de la ciudad por trabajo». «Eso escuché», respondió otro. La señora Peterson, parada junto a mí, me miró con ojos sospechosos, pero no dijo nada. Solo apretó mi mano suavemente. Sabía que tenía una corazonada, pero no necesitaba darle una explicación. La verdad estaba a punto de explotar, y yo estaba lista. Solo 10 minutos después, la sirena de un camión de bomberos sonó al final de la calle, como un clavo en un ataúd. El vehículo rojo aceleró y derrapó hasta detenerse frente a mi casa. Vi a Daniel saltar del asiento del conductor en su uniforme de jefe de bomberos. Su rostro tenso, mi hijo gritó con voz firme, «Preparen el equipo rápido. Puede haber personas adentro». Lo miré y sentí un dolor agudo. Mi hijo, siempre tan orgulloso de su familia y sus padres, ahora estaba a punto de enfrentar la verdad más cruel. Quería correr y abrazarlo y decir «Lo siento, Daniel», pero no tenía otra opción. Me quedé quieta, dejando que todo siguiera su curso. El humo de la cocina continuaba subiendo espeso, haciendo que Daniel y su equipo creyeran que había un incendio serio. Mi hijo lideró el camino con un mazo, rompiendo la puerta principal. El sonido de la madera astillándose resonó en el aire. Sus compañeros lo siguieron con mangueras y extintores. Escuché la conmoción viniendo del dormitorio. Los gritos desesperados de Julián mezclados con los sollozos de Allison. «Haz algo, Juliana, no puedo moverme». «¿Julián? Gruñón,
Cállate. No greats. Me mordí los labios, apretando el teléfono donde la aplicación todavía transmitía el audio del micrófono oculto. Estaban atrapados, indefensos, justo como yo había calculado. Daniel entró al dormitorio, y podía imaginar lo que encontró en su propio padre y su esposa, desnudos, pegados el uno al otro en la cama, sus rostros pálidos de dolor y pánico. No estaba allí, pero a través de mis audífonos, escuché la voz de Daniel vacilar. ¿Qué? ¿Qué es esto? Un bombero detrás de él murmuró sorprendido. ¡Dios mío! Otro no pudo contenerse y soltó una risa nerviosa, pero Daniel inmediatamente gritó ¡Silencio! Sabía que ese grito no era solo para mantener el orden, sino el último intento de mi hijo para ocultar su dolor. La humillación ahora estaba expuesta no solo a Daniel, sino a todo el equipo de bomberos y a todo el vecindario. Un bombero salió corriendo y le dijo a Daniel, jefe, el humo está bajo control. Solo fue un pequeño incendio de aceite. Nada serio. Pero Daniel no respondió. Supuse que el joven todavía estaba en el dormitorio, congelado por lo que estaba viendo. Los vecinos empezaron a llegar, aglomerándose frente a la puerta, señalando y susurrando. ¿Qué está pasando? Es Julián y su nuera, gritó una mujer, su voz llena de asombro. Dios mío, ¿cómo pudo pasar esto? Intervino otra. La señora Peterson, parada junto a mí, sacó su teléfono y silenciosamente empezó a grabar, moviendo la cámara más cerca de Julián y Allison, quienes se retorcían en la cama, sus rostros contorsionados de dolor. Me miró con ojos llenos de lástima y enojo. Julieta, sabías de esto, ¿verdad? No respondí. Solo asentí suavemente sin quitar los ojos de la ventana. Daniel salió del dormitorio. Escuché el golpe de sus botas en el piso de madera. A través del auricular, escuché a Julián gritar con voz rasposa: «Saquen a todos de aquí. Cierren la puerta, Daniel». Pero era demasiado tarde. Todo el vecindario estaba reunido, sus rostros mostrando desdén, sus susurros sonando como un coro de vergüenza. Suegro y nuera atrapados en el acto. «Increíble», exclamó un hombre. «Pobre Julieta». «¿Cómo llegó a esto?», suspiró otra. Los bomberos, después de un momento de duda, tuvieron que actuar. Envolvieron sábanas alrededor de Julián y Allison, tratando de cubrir sus cuerpos pegados, y los sacaron en camillas. Podía escuchar los sollozos rotos de Allison mezclados con sus gemidos de dolor. «Por favor, hagan algo. ¿Ya no puedo soportar esto?». Julián solo murmuraba débilmente. «No dejen que nadie nos vea». Pero todo el vecindario ya había visto. Había miradas de repulsión, risas burlonas y sacudidas de cabezas decepcionadas. Fueron sacados envueltos en una sábana delgada en medio de los murmullos crecientes. «¡Qué desgracia! Suegro y nuera». «Dios mío, ¡qué cochino!». La multitud todavía estaba reunida en la entrada cuando la ambulancia se fue con su sirena sonando. Entre las voces fuertes escuché estallidos de risa. «¡Qué espectáculo!», gritó el señor Miller. «No puedo creer que haya dos personas tan sinvergüenzas en este mundo». Una anciana sacudió la cabeza y susurró a la persona junto a ella: «Pobre Yulita». Me paré entre la gente, fingiendo estar sorprendida como si acabara de correr desde la estación de autobuses. Daniel se quedó inmóvil en el patio, sus brazos colgando, su rostro pálido como un fantasma. Sus compañeros de equipo evitaban mirarlo y recogían sus herramientas en silencio. Sabía que Daniel no solo estaba impactado de ver a su padre y a su esposa pegados en la cama, sino por la doble traición de las dos personas que más amaba. Quería correr y abrazarlo, decirle que lo sentía por dejar que viera algo así, pero me contuve y caminé detrás de la señora Peterson, quien en silencio me acompañó al hospital. Nos sentamos en el pasillo del tercer piso esperando, mientras yo mantenía la mirada preocupada de una esposa que acababa de enterarse de que su casa había estado en llamas. Horas después, salió un doctor, sudor en su frente. Me miró y habló en voz baja. «Señora Roberts, logramos separarlos. Afortunadamente, no hubo daño serio. Solo necesitan un poco de pomada para la piel». Asentí, fingiendo estar aliviada, mientras mis dedos discretamente rozaban mi bolsa, donde había escondido 2 tubos de mostaza espesa que había preparado. «Gracias, doctor», dije, mi voz temblando para ocultar mis planes. ¿Puedo verlos?». Asintió y me llevó a la estación de enfermeras donde me dieron 2 tubos de pomada. La enfermera, una mujer joven, me miró con compasión. «Señora, esta es una situación muy difícil». «Lo siento mucho». Di una sonrisa débil, y en el momento en que se dio la vuelta, cambié los tubos por la mostaza que tenía en mi bolsa. Mis manos se movieron rápida y confiadamente, como si lo hubiera ensayado cientos de veces en mi cabeza. Entré a la habitación del hospital con un tubo de mostaza en la mano, fingiendo preocupación. «Julián, Allison, ¿están bien?». Allison estaba en la cama,
su cabello hecho un desastre, sus ojos rojos, incapaz de mirarme. «Julián, ¿todavía pálido?», murmuró Julieta. «¿Puedo explicar, Ann?», pero no lo dejé continuar. Coloqué el tubo de mostaza en la mesa junto a la cama y me fui. Minutos después, un grito desgarrador vino del cuarto. Allison se estaba cubriendo la cara, llorando. «¡Quema mi piel! ¡Está en fuego!». Julián se retorcía en la cama, maldiciendo. «¿Qué diablos es esto? ¿Quién hizo esto?». Todo el pasillo estaba en un alboroto. Pacientes y familiares salieron a mirar. Una anciana susurró a su hijo: «Ann, son ellos. La pareja del video de esta mañana en internet. El suegro con la nuera». «Qué desgracia», otra agregó. «Ann, se lo merecen». El doctor corrió al cuarto pidiendo a las enfermeras que limpiaran su piel y aplicaran un agente neutralizante. Pero la humillación de Julián y Allison ya era pública, imposible de detener. El video de la señora Peterson de ellos siendo sacados en una camilla se había extendido por todo el vecindario y en las redes sociales. Estaba en el pasillo escuchando los murmullos, sintiendo como si el mundo entero estuviera presenciando la caída de esos dos traidores. Cuando la multitud se dispersó, Daniel entró al cuarto con una carpeta gruesa en la mano. Lo había llamado tan pronto la ambulancia se fue, pidiéndole que trajera el sobre con la evidencia que había guardado en el cajón y los 2 papeles de divorcio que tenía listos. Me entregó la carpeta, su mirada vacía sin decir una palabra. La abrí, saqué los documentos y los coloqué en la mesa frente a Julián y Allison. Lo miré directamente a los ojos, mi voz fría, pero firme. 40 años de matrimonio terminan aquí. Firmen estos y luego hagan lo que quieran siempre y cuando desaparezcan de la vida de mi hijo y de la mía. Allison se derrumbó, llorando, mirando a Daniel en amor. «Perdóname, cometí un error, Ann, por favor. Te lo ruego, Ann, perdóname». Pero Daniel solo la miró, su mirada dura como piedra, y se fue sin decir una palabra. Julián trató de agarrar mi mano, su voz temblando. «Julieta, escúchame, no quería esto», me alejé, cortándolo. «No digas nada más, Julián. Tú elegiste este camino», gritó desesperadamente en Julieta. «Por favor». Pero la enfermera entró y advirtió: «Ann, guarden silencio, esto es un hospital». Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. En el pasillo vi a Daniel recargado contra la pared, su cabeza en sus manos. Me acerqué y puse mi mano en su hombro, pero no levantó su rostro. «Mamá», susurró, su voz rota. «¿Por qué tuvo que ser papá? ¿Por qué ella?». No respondí, solo lo abracé fuerte, compartiendo su dolor con el mío. En ese momento supe que Julián y Allison habían perdido todo a su honor, su matrimonio, incluso su plan sucio. Pero Daniel y yo también habíamos perdido una familia. Solo esperaba que con el tiempo encontraríamos paz. Unas semanas después del escándalo, mi panadería estaba más ocupada que nunca. La pequeña campana en la puerta no dejaba de sonar. Los clientes entraban y salían con sonrisas y cumplidos. «Julieta, eres tan fuerte», dijo la señora Peterson, sosteniendo una bolsa de flan recién horneado. «Todo el vecindario está orgulloso de ti por cómo defendiste tu negocio familiar en medio de toda esa porquería». Sonreí y le agradecí. La gente me apoyaba, me llamaban una mujer fuerte, pero solo yo sabía que esa fuerza venía de los pedazos rotos de mi corazón. Cada vez que miraba el horno, donde había trabajado con sudor y lágrimas durante 40 años, recordaba a Julián y Allison, quienes querían quitarme todo para O'Fallon, y yo todavía estoy aquí, con mi panadería, con Daniel y con una nueva vida. Daniel se mudó conmigo justo después de ese día. No hablaba mucho sobre lo que había pasado, pero noté el cambio. Ya no era el Daniel alegre, siempre riendo que solía ser. Sus ojos ahora se veían profundos, como si cargaran una herida que no sanaría. «Mamá, quiero quedarme aquí un tiempo», me dijo la primera noche cuando entró con su maleta. «Voy a ayudarte a manejar la panadería, hablar con clientes, lo que necesites». Lo abracé, sentí el calor del sol que había criado, y solo asentí sin preguntar nada. Sabía que Daniel necesitaba tiempo, y yo también. Cada mañana abríamos la panadería juntos, yo preparaba el horno y acomodaba las bandejas, y Daniel revisaba facturas y llamaba a hoteles y restaurantes. «Mamá, el Gran Hotel quiere aumentar su pedido de pasteles dulces para la próxima semana», me gritó desde la caja registradora, su voz calmada pero sin su brillo habitual. «Está bien», respondí. «Confirma el pedido, prepararé más masa». Estos momentos simples me daban una paz que no había sentido en años. Ya no había más miradas falsas de Julián, ni más voz dulce y calculadora de Allison. Solo éramos Daniel y yo cuidando lo que todavía teníamos. Las cenas eran solo nosotros dos ahora. Nos sentábamos cara a cara en la pequeña cocina, comiendo comidas sencillas, a veces arroz con frijoles y pollo, a veces solo pan con café.
Mamá, ¿puedes hacerme un flan este fin de semana? Me preguntó una noche con una sonrisa tenue, la primera que había visto desde el escándalo. Está bien, respondí, aliviada, pero tienes que ayudarme a revolver el caramelo en asintión. Y en ese momento, sentí que lenta, pero seguramente nos estábamos recuperando. Empecé a hacer tiempo para mí, algo que casi nunca hice en 40 años. Me uní a un club de cocina en el centro comunitario, donde mujeres de mi edad compartían recetas y contaban sus historias. Julieta, haces el mejor flan del vecindario, me dijo una mujer, riendo cuando llevé una bandeja. Respondí, sonriendo. Es un pequeño truco que aprendí allá en San Diego. También empecé a ir a la iglesia los fines de semana. Me sentaba en silencio con la luz de los vitrales en mi rostro y rezaba, no por Julián o Allison, sino por Daniel, por mí, para que encontráramos la fuerza para seguir adelante. A veces salía a caminar con la señora Peterson en la plaza del pueblo, escuchándola hablar sobre los chismes del vecindario. ¿Sabes? Julieta me decía, sus ojos brillando. Todos todavía están hablando de Julián y Allison, pero dicen que tú eres la que ganó. Solo sonreía, sin responder. Gain, tal vez. Pero el precio fue perder a toda mi familia. Daniel también empezó a cambiar. Se volvió menos callado y empezó a contarme sobre su trabajo como bombero. ¿Apagamos un incendio en el mercado ayer?, me dijo una noche mientras cenábamos. Fue realmente peligroso, mamá. Pero afortunadamente, nadie salió herido. Lo escuché, mi corazón lleno de orgullo. Por favor, ten cuidado, dije, mi voz temblando. Eres todo lo que me queda. Daniel me miró con ternura. No te preocupes, mamá. Nunca te dejaré sola. Esas palabras fueron como medicina. Me devolvieron la fe de que, aunque había perdido tanto, todavía tenía a mi hijo quien siempre estaría conmigo. Una tarde, mientras la panadería estaba llena de clientes, me senté en la caja registradora, viendo el movimiento en la calle. La campana en la puerta sonaba sin parar. El olor a pan dulce llenaba el aire. Miré las bandejas de flan y pasteles y pensé en todo el viaje. Había construido esta panadería con mis propias manos. Desde una chica en San Diego hasta una mujer que sabía cómo resistir. Julián y Allison querían quitarme todo por O'Fallon. Mantuve mi panadería, mantuve a Daniel. Y lo más importante, me mantuve a mí misma. ¿Te gustó mi historia? ¿Desde qué ciudad me estás escuchando? Nos vemos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviándonos un súper gracias para que pueda seguir trayéndote más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Estoy esperando tus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con cariño y respeto.